Hoy se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador con el empresario Carlos Slim, con Antonio del Valle, quien es integrante del Consejo Coordinador Empresarial, con Carlos Salazar del Consejo Mexicano de Negocios, así como con Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que trae el tema del aeropuerto de Santa Lucía, y también con Rocío Nale, quien es la encargada también de la refinería en Dos Bocas. Puro peso pesado en una reunión cuya información abordada, pues hasta el momento no conocemos. ¿Qué habrá ocurrido al interior de Palacio Nacional? Cuestión de tiempo, cuestión de tiempo. Bienvenidos al Capo Explica, ¡comenzamos! Cuando la autoridad pretende dar luz sobre el helicópterazo de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, lo único que tenemos son más dudas. Cuando la explicación de un acontecimiento ha quedado exclusivamente en manos de la autoridad, los rumores, especulaciones y datos falsos se convierten en el principal enemigo del gobierno, pues rápidamente cubren los vacíos informativos en la sociedad y son fácilmente adoptados por la opinión pública. Para cuando llega la información oficial, sea verdadera o falsa, el gobierno ya no puede imponer su punto de vista sobre lo que ya concluyó la ciudadanía. Para abordar este tema es importante ir tomando ciertos antecedentes. Vamos con el caso que aplica precisamente para este video. El helicópterazo de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Los reporteros no tuvieron acceso más allá de la zona acordonada, más allá de lo que la misma autoridad permitió que ingresaran. El manejo de las pruebas es exclusiva de las mismas autoridades. Las investigaciones llevan meses o años y la prensa tiene un límite, al igual que la ciudadanía, tiene un límite de acceso a la información. Tenemos que pedirlo a las mismas autoridades que están llevando este tema. Y en el caso de la elección del 2006, nos fuimos a dormir sabiendo que Andrés Manuel López Obrador iba arriba según el conteo. Y el entonces Instituto Federal Electoral decidió no dar a conocer el resultado preliminar. Prefirió que fuera poco a poco, de tal forma que cuando despertamos, resulta que Felipe Calderón le había dado la vuelta en las preferencias electorales según como iba avanzado el conteo. Estos son unos ejemplos de situaciones que el gobierno ha tenido que controlar de manera informativa, de situaciones en donde el gobierno es el único que nos puede dar la información y el único autorizado, el que tiene acceso a las pruebas, y que sea verdadera o falsa, nos pretende y nos tiene que dar esa información. Obviamente su obligación es darnos información verdadera, pero no siempre ocurre de esa manera. Cuando antes de que se viralizaran o que se existiera este fenómeno de las redes sociales, se le llamaba meme a esa información que se generaba en la opinión pública, que venía a cubrir vacíos informativos de la autoridad. Como el objetivo es que la ciudadanía comprenda algo que no alcanzaba a entender porque el gobierno no nos estaba dando la información oportuna, y se cubría con esos llamados memes que no necesariamente contenían información verdadera, pero sí creíble ante los vacíos informativos que dejaba el gobierno. Con la era del internet ya el término meme cambia, que es ya para más un tono de burla, de risa, pero sigue este fenómeno que es natural en el proceso de comunicación del ser humano, pero también viene a ser la situación más compleja. Si el gobierno no cubre esos vacíos informativos, ahora con la era del internet se modifica la velocidad con la que se informa y los medios tienen una nueva preocupación: la velocidad con la que deben de competir para decir algo, para informar algo, de tal forma que gana más terreno esa información no confirmada que viene a cubrir los vacíos del gobierno y
lo hacen de una manera más rápida, además impulsada por los medios de comunicación y por las plataformas que están montadas en el Internet, en todo lo que es este fenómeno del Internet. De tal forma que se lanza esa información y se va haciendo más grande como una bola de nieve, aunque su origen haya sido una especulación, un dato falso o quizás hasta alguna predicción de alguien, información no necesariamente confirmada, pero tiene éxito en la audiencia que recibe esta información. Vamos ahora sí al caso de lo que ocurre con Rafael Moreno Valle y con Marta Erika Alonso. Este es un caso cuya investigación está a cargo del gobierno federal y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ha sido el encargado de darnos la información oportuna, entre comillas, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Al inicio, cuando ocurrió este accidente, este acontecimiento, hubo un dilema por parte del gobierno federal. Existió el temor de que la oposición dijera que había sido un atentado del gobierno federal. El accidente ocurrió en un contexto delicado en Puebla. Marta Erika Alonso había sido declarada recientemente ganadora de la elección de la gubernatura en medio de una elección cochina y en medio de diversas irregularidades que invitaban a creer que se iba a considerar inválida la elección, pero no, terminaron ratificándola como ganadora de la elección. De tal forma que, como el encargado de la investigación era de este accidente en el helicóptero, era la Dirección General de Aeronáutica Civil, y bueno, las autoridades federales, iba a parecer que si se le acusaba al gobierno federal de haber cometido el atentado, pues también lo iban a criticar de ser quien investigue ese acontecimiento. De tal forma que para la oposición existía la posibilidad de que se convirtiera el gobierno federal en juez y parte de lo ocurrido. Debido a esta situación, a este temor, el gobierno decidió solicitar la intervención de expertos extranjeros, de peritos, tanto de Canadá, apoyarse con peritos estadounidenses y hasta europeos. La consecuencia que ellos buscaban era dar legitimidad a la información que se diera respecto de lo acontecido en este accidente en helicóptero. Pero la consecuencia también fue la dilación en el resultado de las investigaciones. Se tarda mucho tiempo de por sí tener un resultado de un accidente de esta naturaleza, y más si lo que se pretende es que intervengan autoridades extranjeras y que haya un cruce de datos entre ellas. Hoy la revista Proceso publica que aparece más información sobre este accidente y que, lejos de aclarar el tema, pues viene a abrir más preguntas porque no satisfacen las expectativas de quienes estamos esperando la información oficial de la parte que tiene las pruebas, a final de cuentas. Señala la revista Proceso que el 28 de febrero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, más que señalar, nos recuerda la revista que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos informó de la transcripción de la torre de control con los pilotos de aquel vuelo que ocurrió el pasado 24 de diciembre del 2018. Y establecieron en aquella transcripción, quedó establecido que la caída de la aeronave ocurrió entre las 2:36 de la tarde y las 2:39 de la tarde, en un periodo de 5 minutos aproximadamente. La revista Proceso da a conocer hoy las actas de defunción de ambos políticos, de Rafael Moreno Valle y de Marta Erika Alonso, y en las actas de defunción señalan que la hora de fallecimiento fue 5:25 de la tarde, lo cual marca en realidad 3 horas de diferencia entre la versión oficial de la caída de la aeronave y la versión oficial de la muerte de ambos políticos. De ser cierta esta hora,
de no haber un error en el acta de defunción o en la transcripción de la torre de control, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el accidente una hora antes de que hayan muerto los políticos. Y la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el accidente y la muerte de los políticos 4 minutos después del fallecimiento, según las actas de defunción. Hubo también otro cuestionamiento y ha habido otra polémica en torno a este caso que gira en torno de los cuerpos, de los cadáveres de los políticos. En conferencia de prensa, inicialmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que fueron llevados los restos de la aeronave y restos humanos para que sean investigados en Canadá por los peritos. Sin embargo, posteriormente nos enteramos que un ciudadano y un abogado interpusieron una demanda por la cremación de los cuerpos. Los cuerpos fueron cremados unas horas después de la caída del helicóptero y señalan que el médico Gerardo Josimar fue quien practicó las autopsias de manera expedita, liberó los cuerpos para que sean llevados a su respectiva cremación. Además, han pedido este ciudadano y este abogado que se proceda en contra de los funcionarios que autorizaron tanto el llevar los cuerpos, el que hagan las autopsias rápido y el que los cremen, por considerar que entonces incurrieron en un acto de desaparición de pruebas que iban a ser fundamentales para la investigación de lo acontecido en esa aeronave. La investigación por las demandas presentadas por el ciudadano y por el abogado la investigación sigue todavía abierta. Al estar abierta la investigación y no haber una conclusión de la misma, entonces no se descarta la posibilidad de que se intentó desaparecer las pruebas con la cremación de los cuerpos. Ojo, no quiere decir que sí se desaparecieron pruebas, sino como que pudo haber premura, como que pudo que no. Lo más seguro es que quién sabe, válgase la expresión, pero no se descarta ni una cosa ni la otra. Y también concluyen que tampoco entonces, al querer desaparecer las pruebas, pues tampoco se descarta la hipótesis del atentado en contra de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. La versión oficial, vamos a recapitular las versiones que tenemos sobre este acontecimiento. El helicóptero cayó, no se sabe por qué. Se están investigando tanto condiciones climáticas como fallas de la aeronave. Cada vez más descartan el hecho del atentado y señalan que murieron las 5 personas que iban a bordo del helicóptero y que Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso murieron 3 horas después del accidente. Según la versión oficial y porque queda sentada en las actas de defunción, sea un error en la hora o no, pero bueno, esa es la versión oficial. La segunda versión de quienes están presentando demandas por toda esta información que nos está dando el gobierno es que el helicóptero cayó, no se sabe por qué. No descartan que haya sido por atentado. Dudan que en realidad Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle hayan muerto 3 horas después del accidente. Ellos creen que hubo un error al momento de registrar la hora en las actas de defunción. Un error producido por la probable premura, por la velocidad con que quisieron tal vez desaparecer las pruebas. ¿Cómo? Facilitando la cremación de los cadáveres. Los cuerpos llegaron a la CEMEFO a las 10 de la noche y a las 9 de la mañana del día siguiente fueron llevados a la funeraria, en donde fueron cremados a la 1 de la tarde. Según esta segunda versión, que no descarta la hipótesis del atentado y que considera, repito, que la hora plasmada en las actas de defunción es un error que evidencia la velocidad con que querían deshacerse ya de los cuerpos, o cremarlos, vaya, deshacerse de las pruebas. Y esta segunda versión y este error en la hora del acta de la muerte que queda sentada en el acta de defunción y el helicópterazo trae un interés y trae una polémica detrás, que es la herencia. Ahora que la hora de la muerte es debatible,
porque se abre la posibilidad de que hubo un error humano al escribir la hora de la muerte en las actas de defunción, se destacan dos cosas. Rafael Moreno Valle murió intestado, no tenía testamento, o al menos no ha aparecido hasta este momento. Y Marta Erika Alonso sí dejó testamento, por lo que los abogados de ambos políticos pueden ser llamados a juicio para resolver quién murió primero. ¿Por qué? Si Marta Erika Alonso, que sí tenía testamento, murió primero y le dejó sus pertenencias a Rafael Moreno Valle, entonces se tiene que resolver el caso de Rafael Moreno Valle, incluyéndolo como propietario de las pertenencias de Marta Erika Alonso. Si Rafael Moreno Valle murió primero que Marta Erika Alonso, entonces habrá que ver qué procede con los bienes de Rafael Moreno Valle, qué le corresponde a Marta Erika Alonso y posteriormente hacer lo que dicta su testamento. Pareciera ocioso, pero a final de cuentas esa es la polémica que trae un posible error al escribir la hora de las muertes de ambos políticos en las actas de defunción. Y ese es uno de los dilemas que hay y de los debates que traerán en consecuencia. He hablado de dos versiones, tenemos una historia paralela, una tercera versión, que es a la que yo le suelo llamar el meme, bajo el término que anteriormente el significante que anteriormente se le adjudicaba, que es que debido a la tardanza de la información oficial, debido a los huecos informativos propios de la investigación larga, pues se dice que cambiaron los cuerpos, que en realidad no murieron, que ellos están vivos, que huyeron con todas sus riquezas. Sin embargo, esta versión y sus derivantes carecen en realidad de pruebas. No hay pruebas que lo sustenten. Lo que hay son vacíos informativos en donde llegan precisamente a cubrir con esta versión y que fácilmente es adoptado por quienes tenemos estas preguntas abiertas. Tienen sentido, aunque no existan las pruebas. Ninguna versión o ninguna de las partes oficiales e interesadas en conocer lo que ocurrió defiende esta hipótesis de que huyeron en realidad ni el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ni los peritos, ni medios de comunicación serios, ni familiares, ni los abogados, ni el PAN, ni el mismo Andrés Manuel López Obrador, ni Morena. No le dan vuelo precisamente a esta versión. Pero esta versión, como mencionaba, pues ha adquirido fuerza debido a la tardanza de la información que nos está dando el gobierno federal y adquiere todavía más fuerza al haber estas contradicciones por parte de la misma autoridad o ciertos datos que nos hacen dudar de si nos están diciendo la verdad o si nos están queriendo dar gato por liebre. Hay más contradicciones en torno de este hecho. Por ejemplo, en las actas de defunción hay direcciones distintas de uno de los declarantes. Y el nombre del médico forense, uno de los nombres del médico forense, tiene en un acta de defunción una S de más respecto de la otra. Además, hay también contradicciones como el lugar de partida. El reporte oficial inicial, el de la autoridad, lo que se nos dijo, fue que salieron del centro comercial El Triángulo Las Ánimas. Pero después la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corrigió y dijo no, salieron de la casa del empresario José Chedraui. En el video que mostró la Fiscalía Estatal, señala que los políticos llegaron a la casa de José Chedraui entre las 3:03 de la tarde y las 3:06 de la tarde. Y recordemos que oficialmente se nos había dicho que la aeronave cayó entre las 2:36 y 2:39 de la tarde. Esas son algunas de las contradicciones que hemos visto por parte del gobierno, que está, a final de cuentas, obligado a decirnos, a explicarnos qué fue lo que ocurrió el pasado 24 de diciembre del 2018. Como reflexión final, estamos en un claro ejemplo de la complejidad de la transmisión de información por parte del gobierno, por parte de las autoridades, cualquiera que éstas sean. En esta ocasión le toca al gobierno federal. La información solamente fluye y va a fluir
por la vía oficial, que son ellos quienes tienen las pruebas. Y los cuestionamientos que nosotros podemos hacer es a través de las contradicciones que la misma autoridad tenga, además de la existencia de estos dichos o esos rumores que vienen a cubrir el vacío informativo, los cuales van desde las diferentes versiones que tenemos, desde el accidente con las muertes, el atentado o hasta la huida de los mismos políticos, con tres perspectivas o con tres calificaciones a la autoridad que está haciendo esta investigación, en este caso el gobierno federal. Si fue un accidente y cubren toda la información y nos dan todas las pruebas, tendremos a una autoridad responsable. Si fue un atentado, tendremos a una autoridad culpable. Y si fue que huyeron, tendremos a una autoridad burlada. Cada quien es juicio de cada quien, pues definir qué es lo que pretende creer o lo que quiere creer, a quién darle más veracidad a lo que diga cuál de todas las partes, o mejor esperar todavía más a que se vayan cubriendo esos vacíos informativos y ver si satisfacen también y si tienen sentido todo lo que se nos está diciendo. Indiscutiblemente, el caso Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle es un tema complejo con el que el gobierno ha iniciado con el pie izquierdo. Tanto simpatizantes como detractores del gobierno federal están creyendo todas estas tres versiones que he planteado respecto de este accidente. ¿Tú cuál crees y por qué motivo? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que es la más importante. Muchas gracias por reventar este botón de like y gracias por ver este video hasta el final. Y también muchas gracias tanto a quienes ven el Caporal La Cucharadas como a quienes ven el Capo Explica. Y vámonos con el siguiente tema. Aunque el IMSS y el gobierno federal han asegurado que el incremento de casos de dengue está controlado, la Secretaría de Salud informó que el aumento en lo que va del año respecto del mismo periodo del año pasado es del 266% a nivel nacional. Sin embargo, el alza de los casos no es generalizado en todos los estados y se ha focalizado solamente en algunos, como por ejemplo en Veracruz, donde el año pasado hubo 913 casos en los primeros 8 meses del año, contra los 5.267 que van en este 2019. O en Jalisco, que pasó de 717 a 4.290 casos. En ambos casos, muy pero muy por arriba del aumento nacional del 266%. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue nominado para recibir la medalla Belisario Domínguez, pero antes deberá ganarle a otros 458 postulados. Por decreto del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1953, la Cámara de Senadores deberá entregar la medalla Belisario Domínguez cada 7 de octubre a mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud de manera eminente, así como por haber servido a la patria o a la humanidad. A 7 días de que llegue el momento de la condecoración, la Cámara de Senadores deberá elegir a un ganador de entre 459 candidatos. Pese a que debe de ser una de las grandes condecoraciones que se dan en México, en ocasiones ha sido sujeto de polémica porque pues se lo dan según quien domine la Cámara de Senadores, el partido que tenga el control de la Cámara Alta. De tal forma que incluso a veces las bancadas se rotan los nombramientos. Dicen, este año te toca a ti, al siguiente me toca a mí, al otro le toca al otro partido, y van cambiando los perfiles los perfiles de los ganadores según a quien le toca proponer a los ganadores. En esta ocasión son muchos los candidatos y voy a exponerte a continuación 10 de ellos, que es una lista que nada tiene que ver con mis preferencias, ni siquiera el orden de la presentación, pero lo presento en este orden con el objetivo de polarizar los perfiles, para destacar que en algunos casos se toman esta medalla con seriedad y a veces pues pareciera hasta de chiste. Comienzo con
El número 10, en realidad no es un solo candidato, voy a englobar, a agrupar en este número a 3. Han propuesto a Alfonso Cuarón, a Alejandro González Iñárritu y a Guillermo del Toro. Ojo, son propuestas diferentes, o gana uno, o gana el otro, o gana el otro. A Guillermo del Toro lo propuso la senadora Indira Kempis y la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. ¿Se recuerdan? Es de esa ocasión que el cineasta Guillermo del Toro le ofreció ayuda económica para que los niños vayan a competir precisamente como parte de esta Olimpiada Mexicana. El 9, Luis Ernesto Miramontes. Él sintetizó la sustancia activa que sirvió para crear la píldora anticonceptiva. En muchas ocasiones y en muchos lugares del mundo ha sido considerado esta la mayor aportación científica de México al mundo. Y de ganar Luis Ernesto Miramontes, se convertirá en el primer científico que recibe la medalla Belisario Domínguez, pese a que la naturaleza de la medalla es precisamente galardonar a gente que da aportaciones a la humanidad. Alejado en esta ocasión del tema de la polémica de la pastilla y sus efectos, pero bueno, es a final de cuentas una aportación adoptada a nivel mundial. Este científico murió en el 2004 y fue propuesto por su hijo Luis Ernesto Miramontes Vidal, prácticamente su homónimo. En el número 8, Alejandro Solalinde. Él fue ya propuesto en el 2017 para el Nobel de la Paz. Él es un defensor de migrantes, ha sido amenazado en diversas ocasiones y actualmente forma parte del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, es decir, está siendo cuidado pues para evitar cualquier atentado en su contra. Él fue fundador del albergue Hermanos en el Camino. En el número 7 nuevamente agrupo a varios propuestos. Aquí en este grupo he puesto a los morenistas. Han sugerido para ganar esta medalla a morenistas que ya se perfilan para el retiro de la política, como por ejemplo Porfirio Muñoz Ledo, quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a Ifigenia Martínez, quien es senadora, pero también otros morenistas que todavía no ven cerca su retiro de la política, como Laida Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón, y Jesús Seade, quien es subsecretario de Relaciones Exteriores y que fue parte de las negociaciones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En el número 6, ya entrados en postulaciones políticas, pues ha sido propuesto Eugenio Garza Sada, ese empresario que a varios años de su fallecimiento, pues hubo una polémica en torno de su nombre, luego de que él, recordemos que fue asesinado por integrantes de la Liga Comunista y Pedro Salmerón dijo que lo habían matado jóvenes valientes. Eugenio Garza Sada fue fundador de la cervecería Cuauhtémoc del TEC de Monterrey y ya en 1998 fue condecorado por el Congreso de Nuevo León. Precisamente por este diversos puntos de vista, no nada más Pedro Salmerón, sino Gerardo Fernández Noroña han sido considerados personas non gratas por el Congreso de Nuevo León. Vámonos al número 5, el subcomandante Marcos. El nombre Rafael Sebastián Guillén Vicente, él es líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hubo una orden de aprehensión en su contra en 1995, el cual prescribió en el 2016. Él anunció su retiro ya finalmente del movimiento en el 2004 y cambió de nombre a Comandante Galeano. Él es hermano de Mercedes Guillén Vicente, quien pertenece al PRI y ha tenido varios cargos públicos también. En el número 4 está Carlos Slim, el empresario, uno de los más ricos del mundo, y ha trabajado con Andrés Manuel López Obrador desde que este era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Han tenido desencuentros el empresario y López Obrador en algunos temas, como por ejemplo la cancelación del aeropuerto del Naim en Texcoco. Aún así, aunque han tenido diferencias, no han escalado a conflictos o a un punto hostil, sino también han encontrado coincidencias. Carlos Slim es dueño de muchas empresas, quizás las más representativas, Telcel, Telmex y Grupo Carso. En el número 3
En el número 3 voy a englobar a otro grupo de nominados, en realidad más que nada por generalizaciones, porque recordemos son cientos de nominados. Han sido nominados Rosario Ibarra, fundadora del Comité Eureka, Elena Poniatowska, la escritora, el artista plástico recientemente fallecido, Francisco Toledo, la periodista Carmen Aristegui, Javier Sicilia, quien fue fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como el rector de la UNAM, Enrique Graue. En el número 2 se encuentra Andrés Manuel López Obrador. De su postulación no tenemos muchos detalles, salvo que fue propuesto por un grupo de ciudadanos simpatizante de la Cuarta Transformación. Y el último que dejé para esta lista es Marian Castrejón Castañeda. Quizás no te suene el nombre, pero bueno, ella es la Yuya, una youtuber de las que tienen más seguidores en México, y pues fue propuesta por su padre, que asegura que la Yuya promueve una vida basada en la práctica de valores, autoestima y la importancia de la familia en el tejido social. De este tamaño es la mezcolanza de perfiles que hay, pues, propuestos para ganar la medalla Belisario Domínguez. Como reflexión final, pues destaco, a los senadores se les está acabando el tiempo para definir y tienen muchos candidatos ahí en la lista. Algunos van a ser muy fáciles de irlos descartando. Yo te pregunto, a final de cuentas, tu opinión es la más importante. ¿Cuál es tu favorito de los que has escuchado en esta lista? ¿O conoces de algún otro que también te haya llamado la atención su postulación? ¿Y por cuál votarías? Bueno, no olvides dejar tu voto en la caja de comentarios. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final. Para quienes ven el Caporal a cucharadas y para quienes ven el Capo Explica, vámonos con el siguiente tema. Manuel Espino se incorporó hoy al gobierno de Andrés Manuel López Obrador luego de que el presidente lo invitó personalmente en una reunión que sostuvieron a finales de agosto. El invitado aseguró que fue invitado a ser delegado en Durango o a ocupar otro cargo, el cual no reveló, pero dijo que aún lo está analizando. Manuel Espino fue presidente nacional del PAN durante la elección del 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador declaró ser víctima de fraude electoral por parte de ese partido y de Felipe Calderón. Luego de Germán Martínez, Manuel Espino se convirtió en el segundo expresidente del PAN nacional en incorporarse a la Cuarta Transformación. La modelo que fue fotografiada en lencería adentro de Palacio Nacional está de regreso. En abril del 2018, la modelo Katia Vega publicó en su cuenta de Instagram fotografías que le tomaron adentro de Palacio Nacional vistiendo solo lencería. Tras la polémica publicación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instancia que administra este inmueble, informó que procedería contra quienes autorizaron a la modelo posar de esta manera. Si quieres más detalle de precisamente lo que ocurrió el año pasado, te invito a que veas este video que le dediqué en aquella ocasión. Después de estas polémicas fotografías hubo reacciones por parte de la Secretaría de Hacienda, en ese entonces del gobierno de Peña Nieto, una secretaría encabezada por José Antonio González Anaya. De entrada, la secretaría informó que retiró del cargo a quienes dieron la autorización para tomar, de entrada, para que entre la modelo, para que cambie de ropa y pose incluso hasta arriba de un piano y le tomen las fotografías. La Secretaría informó también que denunció penalmente a los involucrados. Medios de comunicación lograron tener el dato de al menos uno de los señalados, quien fue identificado como Eric Omar Orozco, quien era fotógrafo del staff, es decir, era fotógrafo de la Secretaría de Hacienda. La Fiscalía General de la República resolvió finalmente archivar esa carpeta de investigación. Justificó que no hay elementos para judicializar el caso, para iniciarle un proceso al fotógrafo.
que por cierto se le acusaba de haber presuntamente incurrido en el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Un delito que, de ser hallado culpable, pues le corresponderían de 2 a 7 años de prisión, de 30 a 150 días de multa por haber dañado lugares e instalaciones u objetos que su obligación era protegerlos. La reacción de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público ante el carpetazo que decidió darle la Fiscalía fue impugnar el llamado no ejercicio de la acción penal. Impugnar que la Fiscalía no quiso hacer nada. Impugnó ante un juez de control, pero el juez de control ratificó lo dicho por la Fiscalía. No hubo pruebas de daños al patrimonio de Palacio Nacional. ¿Qué posibles daños pudo haber habido o qué fue lo que vimos en las fotografías? De entrada, las fotografías se tomaron en una sala que data del siglo XVIII. Hay una de las fotografías en donde la modelo posa en un piano Baldwin, también con alto valor histórico y también con un alto valor económico. Y en este recinto se alberga la biblioteca del Fondo Histórico Antonio Ortiz Mena, en donde hay manuscritos con firmas de secretarios de Hacienda o exsecretarios de Hacienda, cuentas del Tesoro Federal y también registros del presupuesto de egresos de muchos años. Y también esta sala ha sido usada como sala de conciertos. La Secretaría de Hacienda, en respuesta, luego de que el juez de control confirmó que no había daños en el inmueble, ni en los objetos que allí se albergan, la Secretaría de Hacienda presentó una solicitud de amparo en contra de la decisión de archivar este expediente. Inicialmente, el juez Jesús Alberto Chávez admitió la demanda de amparo, pero posteriormente, el pasado jueves 26 de septiembre, desecharon esta petición de la Secretaría de Hacienda. Lo que dijeron fue que Hacienda no está facultada para recurrir a este recurso. Queda todavía una alternativa para la Secretaría de Hacienda, que es pedir una revisión a un tribunal colegiado. Pero, pues, está en espera o estamos en espera de ver si eso ocurre. En tanto, hasta este momento que estoy grabando este video, el carpetazo es lo último que ha ocurrido. Como reflexión final, y destaco, vaya cosas extraordinarias que ocurren y que han ocurrido en los gobiernos y principalmente en el de Enrique Peña Nieto, este caso en donde sorprendió la presencia de una mujer en lencería dentro del Palacio Nacional, donde ahora está despachando el presidente de la República. Es lamentable saber que solamente queda en un jalón de orejas cuando el caso pues es bastante escandaloso, y también es de llamar mucho la atención que la decisión del juez sea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está facultada para recurrir a un amparo cuando es la que administra el inmueble, la encargada del inmueble y pues la que está exigiendo que se dé una sanción ya por la vía penal en contra de uno o en contra de los responsables de este acontecimiento. ¿Qué opinas al respecto? ¿Que los hayan corrido fue suficiente o deberían de proceder a más cosas? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Gracias por reventar el botón de like. Agradezco a quienes ven el video tanto como parte del Caporal a Cucharadas, pero también a quienes lo hacen como parte de El Capo Explica. Vámonos al Caporal Nocturno. Empieza justo ahora. Estoy escribiendo el link de esa transmisión en vivo. Muchas gracias por reventar el botón de like.